Bien, debemos hallar la tasa de variación media o denominada variación media en estos dos intervalos partiendo de la expresión analítica de la función. Empezamos el razonamiento. Intervalo 0,2. Vamos a recordar. Primer valor del intervalo se corresponde al valor de A. Segundo valor del intervalo corresponde al valor de B. Y, por si fuera necesario, vamos a recordar que h, que aparece en la segunda expresión de la variación media, se correspondía a la amplitud o diferencia entre los extremos del intervalo. B menos A es el valor de h. En este caso, 2 menos 0 va a tomar el valor 2. Voy a hallar la variación media aplicando la primera definición. F de B. B toma el valor 2. Pues evidentemente, para hallar f de 2, nos vamos a la función, donde pone x vamos a poner el valor 2. Voy a expresar primero en función de los valores. Queda f de b, es decir, f de 2, menos f de a, que vale 0, y partido de b menos a, 2 menos 0. Nos vamos a hallar las imágenes a la expresión analítica. Para hallar f de 2, donde pone x en la función ponemos 2. Operamos de memoria. 2 a la 2, 4, por menos 3, menos 12. 5 por 2 daría más 10 y más 10. Menos 12 más 10 menos 2, menos 2 más 10 daría, en este caso, igual a 8. Menos f de 0. Para hallar la imagen del 0, sustituyo la x por 0, va a tomar el valor 10. Y partido de 2 menos 0, que es 2. Efectúo la operación, menos 2 partido por 2, menos 1, variación media de esa función en ese intervalo. Mismo razonamiento, pero a partir de esa formulita. Otra forma de definir la variación media. F de A más H. A toma el valor 0. Luego sería f de 0 más el valor de h, que vimos que era 2, diferencia o amplitud del intervalo, luego f de 0 más 2, menos f de a. A toma el valor 0. Y partido de h, que evidentemente sabemos que es b menos a, toma el valor 2. No desarrollo más la expresión porque f de 0 más 2 coincide con f de 2 menos f de 0 partido de 2. Misma expresión que nos va a llevar al resultado de menos 1. Vamos con el segundo caso. Tasa de variación media o variación media de esa función en ese intervalo. Valor de a y valor de b. H sabemos que es b menos a. En este caso, 5 menos 1, h toma el valor 4. Nos venimos a la primera expresión. Quedaría f de b, f de 5, menos f de a, es decir, f de 1, y partido de b menos a, opero directamente 5 menos 1 partido de 4. Para hallar f de 5, la imagen de este elemento me lo llevo a la función. Vamos con f de 5. 5 a la 2, 25, por menos 3, menos 75. Más 5 por 5, que es 25, y más 10. Menos f de 1. Vamos a recordar, f de 5 toma ese valor, vamos con f de 1. Me llevo el 1 a la x de la función, 1 a la 2, 1, luego menos 3, 5 por 1, 5, es decir, más 5 y más 10. Operamos, menos 75 más 25 menos 50, más 10 menos 40. Repetimos,
en este caso menos 40. Menos 3 más 5, 2, más 10, igual a 12. Nos venimos a la expresión f de 5 menos 40, menos f de 1, que es 12, y partido de 4. Operamos la expresión 52, 40 más 12, luego menos 52, partido de 4. Expresión que es divisible menos 13, valor de la variación media. Vamos con la segunda definición, mismo rollito que hicimos anteriormente. F de A más H. A toma el valor 1, quedaría F de 1 más H, que vale 4, menos F de A toma el valor 1, y evidentemente partido de H, que toma el valor 4. No desarrollamos la expresión, 1 más 4 coincide con f de 5 menos f de 1 partido de 4. Resultado final, una vez operada la expresión, menos 13, variación media. Ejercicio resuelto.